Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Los abrazo de alma a alma y deseo que todo lo que pase por tu mente, tus ojos lo vean hecho una realidad. Tenemos una semana muy interesante. Urano, bueno, pues es un planeta maravilloso, a mí me encanta porque son de las novedades, las transformaciones, las ocurrencias. Urano, el planeta rebelde, ya va a estar directo, se mantiene en el signo de Tauro, ingresa ya de forma directa este 14 de enero. Tenemos luna menguante el día 11 y 12 de enero. En la noche del 12 de enero a las 11 de la noche, ya tenemos la luna nueva. ¿La luna nueva para qué? Pues todas las intenciones que tú quieras hacer, lo que tú quieras ver realizado en los próximos 6 meses. Esas intenciones es muy importante que las creamos y hay que crearlas y creerlas. Si yo voy a hacer una intención, yo no voy a dudar de lo que yo estoy pidiendo porque ¿sabes qué? Me lo merezco. Si aprovechamos, bueno, la luna nueva va a estar del 12 en la noche a las 11 de la noche. Van a estar exactamente 7 días en luna nueva. Cualquier momento de la semana puedes hacer tus intenciones. No tiene que ser exactamente el 12 a las 11 de la noche. No te inquietes. Cualquier día de la luna nueva. Lo que yo les sugiero es que siempre escriban, porque cuando escribimos, pues hay una partecita de nuestro cerebro que se activa cuando escribimos y más en letra, en manuscrita, porque lo hacemos en computadora, no a mano. ¿Para qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que se te dé? Aparte de todo eso, tenemos una semana muy interesante donde muchos de nuestros sueños, deseos y anhelos se pueden empezar a realizar a partir del día 13. El día 13 es un día para empezar muy mágico dentro de la numerología. El día 11, pues ya lo saben, los días 11 es hacer 11 afirmaciones, 11 decretos, 11 visualizaciones, repetirlas 11 veces en el transcurso del día, cada una de ellas, para que de esta forma atraigamos hacia nosotros lo que nosotros deseamos. Recuerda que pensar es crear, eso es definitivo. ¿Qué estás poniendo en tu mente? Que tu mente es un jardín que va a florecer dentro de muy poco tiempo. Es una muy buena semana para sembrar y tener buenos frutos las próximas semanas. Sin más, me voy contigo, mi querido Aries. Quítate las presiones, las tensiones, el yugo, no exageres los acontecimientos, cuenta hasta 10, pero de reversa, o sea, 10, 9, 8, 7, así más o menos. No digas todo lo que estás pensando, o sea, que no te ganen los impulsos. Siempre hay que ser honestos, por supuesto, pero que no te ganen los impulsos, las emociones, la desesperación. Dale más tiempo a tu yo, a tu ser, a tu interno. Necesitas más descanso, necesitas más tiempo para ti. Si manejas esa situación de reencontrarte contigo mismo, te vas a dar cuenta que es importantísimo ponerte delante de la fila para que de esta forma las cosas lleguen de regreso hacia ti. Vas a tener muy buenas noticias este próximo día 14 y 15 que tienen que ver con cuestiones laborales, profesionales y económicas o algún trámite que estaba detenido y hay buenas noticias para eso. Para los Tauro, tu voz interior no se equivoca, escucha a tu niño interior. Ahí tienes las respuestas a tus dudas, a esas inquietudes que te han estado pues haciendo dudar o sentirte un poco agobiado. No exageres los acontecimientos, mi querido Tauro. Tienes muy buenas cosas. La vida ha sido muy bendecida contigo. Es tiempo de confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti y también voltear a ver todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras. Y algo muy importante, ¿cuántas personas en ese camino te ayudaron y te apoyaron? Es momento de regresar esa ayuda y ese apoyo para que el universo te siga llenando de bendiciones, porque definitivamente tienes muy buenos aspectos y es momento de compartir. Para los Géminis, intuición, percepción, sueños premonitorios muy favorables. Tu creatividad y tus relaciones sociales muy a tu favor. Es momento de salir, empujar la puerta, mandar correos, tocar puertas, hacer llamadas, confiar en la abundancia. Es tiempo de dar pasos, pero agigantados, Géminis. Fíjate que Mercurio, pues planeta tuyo, que es planeta de la comunicación en estos momentos,
te está ayudando tremendamente con un signo muy efectivo, que hace muy buena mancuerna contigo, que es Acuario. Esto quiere decir que con las oportunidades que están frente a ti, simplemente lo que tienes que hacer es hacerlo. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Para los Cáncer, hay muchísima luz en tu interior, hay fuerza, hay poder, hay energía, hay paz, hay amor, hay armonía, te sientes pleno, contento, realizado. Cualquier tipo de trámite que no estaba funcionando como tú lo deseabas o como tú lo querías, va a empezar a caminar y con muchísima rapidez. Eso, por supuesto, desde ya te da mucha serenidad. También hay oportunidades de hacer algo nuevo, diferente y buenas noticias en cuestiones laborales. Algo que tú habías propuesto o algo que tú habías puesto arriba de la mesa, te van a dar el sí que te conviene, pero a muy corto plazo a ti y a todas las personas involucradas. Para los Leo, no es momento de tener ninguna acción, es momento de darle hacia adelante. Hay muy buena fortuna. Júpiter te está dando la oportunidad de hacer alguno de tus sueños realidad. También por medio de tus contactos, tus relaciones sociales, vas a avanzar con muchísima rapidez en esos planes que tienes en mente. Y también, como siempre te he dicho, todos los planes hay que guardarlos para nosotros, porque al rato alguien saluda con nuestro sombrero. Tienes muy buenas opciones en estos días, Leo, de utilizar, te repito, tus relaciones sociales y vas a avanzar con mayor rapidez. Para los Virgo, hazme favor, Virgo, de quitarte el antifaz de los ojos, de ver las cosas como son. No exageres los acontecimientos. Ahí viene la luna nueva que te va a ayudar muchísimo. Quieres ayudar a todo mundo, quieres que todo mundo esté bien, quieres que todo funcione de manera perfecta y eso es bravo, te lo aplaudo. Sí, nada más que tienes que empezar contigo. ¿Por qué? Porque si empezamos con nosotros mismos, mi querido Virgo, puedo compartir con todo aquel que pase por mi vida. En estos momentos es tiempo de recibir, de pedir ayuda, de pedir apoyo, porque pedir ayuda y pedir apoyo significa muchísima valentía. No es que te dé pena, al contrario, pedir ayuda es muy importante. Recibes buenas noticias a partir de este fin de semana, de algo nuevo, diferente que llega a tu vida, que te va a dar mucha felicidad y muchas entusiasmo y alegría de hacer algo nuevo y diferente. Para los Libra, vas a recibir algo nuevo, algo diferente, algo sorpresivo, que viene a hacerte un cambio muy importante en tu forma de ver la vida, porque tal parece que vas a aprender algo nuevo y ese algo nuevo lo vas a poner en acción desde ya porque te va a dar mucha emoción. Es algo así de que, ay, ¿cómo? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Se abren caminos de abundancia con algo nuevo que llega a tu vida. Es una propuesta donde vas a utilizar tus contactos sociales, tus relaciones sociales, por supuesto, tu creatividad, tu facilidad de palabra y vas a poder cerrar un ciclo muy importante para hacer esto nuevo que conviene a tu futuro a muy corto plazo, no solamente en lo profesional, sino en lo económico. Para los escorpiones, lánzate a la aventura, esa aventura mágica y maravillosa de vivir, sentir, gozar, vibrar. Hazme favor de guardar tu corazoncito en un cajón, no escuchar las voces de los negativos, alejarte de los ladrones de sueños, aléjate cantando con alegría y felicidad para que de esta forma no los escuches. Es muy buen momento, mi querido Escorpión, de hacer alguno de tus sueños que has estado postergando por terceras personas. Es momento de ser y hacer exactamente lo que tú quieres ser y hacer. Es tiempo de ganar. Para los Sagitarios, esta semana es importante porque vas a tomar una decisión que tiene que ver exactamente con tu vida personal. Esa decisión va a abrirte nuevos caminos, nuevos canales, nuevos senderos que convienen muchísimo porque te van a dar serenidad, paz y tranquilidad. Y como siempre les he dicho, mi paz no es negociable. La paz es lo más importante. Así que es momento de confiar en la abundancia que el universo tiene para ti. Momento de hablar, de expresar, de comunicar y de correr por tus sueños. Para los Capricornio, tienes fuerza, poder, energía, entrega, compromiso, serenidad. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. En esta vida es mejor decir me acuerdo, me imagino.
Si quieres que las cosas sucedan, es momento de ponerte en acción. No es simplemente lo pienso y va a solucionarse. No, pienso poco, siento mucho, actúo bastante y actúo en consecuencia. Que si me caigo, pues me vuelvo a levantar, mi querido Capricornio. Hay muy buenas oportunidades frente a ti. Solamente quítate el antifaz de los ojos y ve las cosas como son. Confía en la abundancia, confía en ti. Para los Acuario, todo lo que tenga que ver con hablar, expresar, comunicar, arte, belleza, poner todo a tu favor en estos días es confiar en ti. ¿Quieres que las cosas estén a tu favor? Confía en ti. El arte, la belleza, la comunicación, las amistades, todo en conjunto van a hacer que camines con mayor rapidez en algo nuevo, diferente que está llegando a tu vida. Si utilizas las señales que el universo tiene para ti, puedes recibirlas de mil maneras. Puedes tomar un libro y va a haber una frase, puedes escuchar un programa de radio, ver un programa de televisión. Lo que quiero decirte es que te mantengas muy atento a las señales que el universo tiene para ti, para que aclares las dudas que has estado teniendo estas últimas semanas sobre las decisiones personales y laborales que traes en mente. También hay mucha alegría y felicidad en el hogar por una noticia que llega para uno de los miembros de tu casa que les va a dar mucha paz y mucha tranquilidad. Y para mis queridos Piscis, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Paz, amor, serenidad, tranquilidad están dentro de nosotros. Alegría, felicidad, todo es dentro de nosotros. Si quieres que todo funcione, empieza contigo mismo. Hoy es un día muy importante, mañana, pasado mañana, todos los días son importantes para ti, mi querido Piscis, pero en la medida que tú te ames, te quieras, te valores y te respetes, todo va a funcionar. Esta semana y la siguiente son muy, muy, muy positivas para ti si quieres iniciar algo por tu propia cuenta, quieres cerrar algún ciclo, quieres abrir algo nuevo, pero por favor, atiéndete, mímate y cuídate de la misma forma que lo haces con tus seres amados. Si haces eso contigo mismo, vas a dar un paso súper agigantado porque vas a encontrar esa pieza que necesita tu interior para hacer algo nuevo, diferente, que te va a generar mejores ganancias y te va a dar mayor tranquilidad y serenidad para ti y para tus amores. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirte a nuestro canal, ponerle dedito para arriba, compartirlo con tus amistades, dale la vuelta aquí a todo el canal, hay mucha información para ti, un sinfín de recetas buenísimas para todo lo que necesites, para el amor, para el dinero, para la abundancia, contra las envidias, para liberar el perdón, para la ansiedad y demás. Además, acuérdate que este canal está hecho con muchas ganas, con mucho amor, con mucha entrega, con mucho compromiso para ti, porque eso y más es para ustedes. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.